Benvingudes, benvinguts a Parlem Obertament. Nacho Coller, com estàs? Hola, Carolina Ferre. Què tal? Ai, clar, la gent no ho sap, però és que feia dies que no et veia, eh? Feia Feia més de 2 setmanes, eh? Feia més de 2 setmanes, et trobava a faltar i Sí, tot. jo també. Tens la barba més blanca. Ara. Sí, és l'edat. És l'edat. És l'edat. A vosaltres vos veu més per fora i a les dones en esta edat un poc més per dins. No saps com estic de revolucionada. Sí, tu sabes ese chiste tan roín que deia... sí, deia? bueno, he de dirlo, ya A ver, comencem. a ver. Que era, nosotros maduramos y vosotras envejecéis. No m'agrada gens. Xungo, eh? Que Xungo. mal, que lleig. Ja. No, envellim tots, Sí. per igual, però és veritat que en esta edat dic jo, Jo ara en tinc 51, em faré 52 a l'agost. Nena, A pues, que no, no, parises. Ah. Jo em tirava 50. Però sí, ja saps que el meu tema principal des de fa uns anyets i crec que s'allargarà amb el temps és la menopausa. I és que això és una revolució de la que no se'n parla prou. És increïble. Ja vam fer un podcast sobre això i crec que hauríem d'incidir i fer una tornar a segona parlar part. de la Fer una menopàusia. segona part també amb especialistes i tal. Sí, perquè els efectes... necessitem tots els consells del món i tota l'ajuda i tot el suport les dones que estem en aquesta etapa. i els homes... Meravellosa per altra banda, Sí. perquè també té les seues coses bones, però fins que te n'adones és... No, i Ai, els efectes que tenen els homes del costat. També. Gent del costat, clar. Sí, pues, que... No, però podem parlar de... És que no m'agrada gens la paraula, però també passeu la vostra menopausa, digue-li pitopausa, digue-li com li vulgues dir, però també ho passeu, Jo estic en aquest procés. El que passa és que ho passeu molt menys i ja està bé de parlar de vosaltres, escolta. Sí, totalment. Bueno, parlem d'altres coses, parlem obertament, parlem en este podcast on volem apropar-nos sempre a les relacions, amb la salut mental, amb les emocions i els reptes que s'afronten en el dia a dia, no? Al final parlem del dia a dia i de vegades tenim col·legues teues, Nacho, tan especials i tan interessants com Betty Roca. Betty, gràcies per estar ací. Betty Roca és de l'equip de Psicòlogues Sense Fronteres, una entitat que treballa perquè el suport psicològic arribi a les persones i col·lectius que es troben en situacions de vulnerabilitat. Com dic, gràcies per estar amb nosaltres. Betty, estaba yo parlant dels meus temes. Pero un tema que nos toca a todas. ¿Eh? Muchísimas gracias por tenernos. Betty, jo crec que tu eres més jove i no sé si et toca, però sí, és un tema... Sí, y nosotras dentro de la organización que tenemos un área de atención especializado para las mujeres, sobre todo que están en situación de violencias machistas, creo que estos temas son cuestiones que no se abordan y que nos permiten, siempre lo explicamos, ¿no? Intentamos explicar a la gente, sobre todo porque trabajamos en situaciones de cooperación internacional con el tema de violencia de género, intentamos explicar que si abordamos estos temas colectivamente, el sufrimiento disminuye para toda la población. O sea, evidentemente nosotras lo tenemos ahí como completamente invisibilizado, pero el que los compañeros no estén al tanto de ciertas cosas, de ciertas cuestiones que nos atraviesan en la cotidianidad a todos, es un problema para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, esta cruzada que estás emprendiendo la celebramos i l'acompanyamos. Ai, moltes gràcies. Sí, és que és una situació... Teniu dades, per exemple, en aquestes edats, dels 45 a 55, per exemple, les dones es rebel·len més o es divorcien més o plantan cara més ante les violències machistes de les que estaves parlant, per exemple? Va a depender, sobre todo, siempre lo hablamos, ¿no? Uno de los mejores mecanismos que existen para que las situaciones de vulnerabilidad desaparezcan es la prevención, ¿no? Entonces, lo que sí que hay de estudios cruzados es, evidentemente, en sociedades en donde hay una prevención más sólida, las mujeres llegan a ciertas, ni siquiera estamos hablando de rangos de 45-50, ¿no? Estamos hablando de rangos de 40 ya, en donde se plantean si quieren mantenerse en espacios en donde no están sintiéndose plenas, ¿no? Y esto tiene que ver con la prevención, ¿no? Con poder hablar, con poder empoderar, que esta palabra siempre que hablamos de comunitaria nos cuesta, pero tiene el sentido, ¿no? I tant. Si vols, comencem, Nacho, pel principi i Betty que ens explique bé què és Psicòlogues Sense Fronteres i quina és la vostra missió principal. Psicólogas Sin Fronteras es una organización que nace para acercar a los y las psicólogas a las personas que están sufriendo en situaciones de emergencias y desastres. Esa es la finalidad con la que se crea.
Y se crea, sobre todo, para recordarle a los estados lo que no está alcanzando a hacer para cuidar esa salud mental, ¿no? Esa es la finalidad. Por ende, siempre decimos, ¿no?, que nuestro éxito será cuando desaparezcamos, porque en realidad el Estado habrá asumido todo lo que le corresponde, es decir, el cuidado y la protección de la salud mental, sobre todo cuando hablamos de situaciones de emergencia. De ahí que nuestro quehacer empieza en la acción humanitaria internacional. Estamos en desastres de gran envergadura, llámense tsunamis, llámense terremotos, pero luego en nuestro día a día damos cuenta de que hay emergencias sociales también aquí de gran envergadura que nos compelen, ¿no? Y que sí, tenemos la vista puesta afuera, es también nuestra responsabilidad ética con todo lo que hemos aprendido, volcar esa mirada hacia adentro y aportar con el conocimiento que ya tenemos en una andadura de más de 30 años, ¿no? En cuanto a esto, por ejemplo, en esta situación tan desbordante, tan triste, tan dolorosa como ha sido la Dana, lo hablábamos, ¿no? Estuvimos ya nosotras en terreno en las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque venimos de una experiencia, de un andamiaje muy sólido en otros territorios y eso nos permitió entrar en las primeras horas. Pero además porque nuestra lógica de intervención, nuestra metodología se basa en la intervención comunitaria. Por ende, nos permitimos trabajar mano a mano con esas estructuras que son quienes van a ver a las personas más vulnerables, quienes deberían poder acompañarla. Pero como sabemos que en estos momentos tenemos colapsos en todos los sistemas, muchas veces tenemos que acompañar mucho más cercanamente porque, por ejemplo, servicios sociales, las compañeras y los compañeros están muy desbordados, con mucha carga, intentan llegar y nosotras entramos a apoyar para que esa gente que está sufriendo más deje de estar periferizada y pueda ser atendida mejor, ¿no? Y cuidemos esa salud mental. Estaba yo pensando que la parte esta de psicólogas, yo recuerdo cuando era más jovencito que era Psicólogos Sin Fronteras, sí. Y me alegro que se haya cambiado porque el colectivo mayoritario de psicología son psicólogas. Entonces está bien lo de Psicólogas Sin Fronteras. No sé si tenéis alguna conexión supranacional, es decir, cuando hablamos de Sin Fronteras, hablamos de más allá del espacio en el cual estamos, ¿no? Por ejemplo, hay un tsunami o hay una intervención en un país X, ¿hay conexión, por ejemplo, en Psicólogas Sin Fronteras de España y Psicólogas Sin Fronteras de Colombia o Psicólogas Sin Fronteras de África o con otras organizaciones como ONU, UNESCO o UNICEF? ¿Hay conexión ahí? Claro, a ver, en el ámbito de la intervención humanitaria internacional, todos los cuerpos de todas las organizaciones se rigen por la OCHA, ¿no?, que es la Oficina Humanitaria Internacional, que se encarga de esos asuntos. En cuanto a eso, nosotras, por ejemplo, dependiendo del proyecto que vayamos a llevar a territorio, nos vamos a incorporar a un clúster que se llama, que es un sector de trabajo especializado en ciertas temáticas. Por lo general, nosotras entramos en el clúster de protección, que es con el que vamos a trabajar el tema de violencia de género, o en el clúster de salud, si vamos a trabajar cuestiones de salud muy puntuales, que no ligadas al tema de lo psicosocial. Entonces, ahí nos vemos todas y nos estructuramos todas y nos organizamos todas. También, como somos comunitarias, participamos en muchas redes y eso nos permite conocernos entre todas, ¿no? La Coordinadora Valenciana de ONGDs, que es una estructura muy potente a nivel del territorio, con ella siempre estamos mano a mano. Respecto a lo que consultás de cómo nos vemos con las otras Psicólogas Sin Fronteras, nosotras sí que funcionamos de una forma muy particular, ¿no? Así como Médicos Sin Fronteras, que es el primer Sin Fronteras que se instituye, ellos tienen su sede central en Francia y a partir de ahí tienen estructurado todo el trabajo a nivel mundial. Nosotras como Psicólogas Sin Fronteras tenemos las sedes de forma independiente. ¿Por qué? Porque al trabajar de forma comunitaria necesitamos mucho la territorialidad, ¿no? Necesitamos conectarnos, saber quiénes están en territorio y eso solo se puede si sos del territorio, ¿no? Pero sin embargo, tenemos un nivel de coordinación muy alto porque es la única forma, ¿no? Si yo detecto a alguien, por ejemplo, trabajamos en migraciones, que está con una situación muy densa y que requiere acompañamiento en país, voy a contactarme con Psicólogas Sin Fronteras Colombia, por ejemplo, para enlazar los casos y poder abordarlos. Oye, ¿cuántas sois? En este momento, y un poco lo estábamos hablando con Nacho justamente, ¿no? Hemos, por el tema de la Dana, porque estuvimos interviniendo desde el principio y trabajamos por proyectos, por financiamiento estatal, hemos subido de 30 personas que éramos el año pasado, el 2024, a 45 personas en este momento, ¿no?
Que siempre lo hablamos, ¿no? O sea, hemos pasado de ser una organización muy pequeñita a tener 45 personas, que ya es muy grande en el Y sentido seguro que os estricto. quedáis cortas. Eso es, porque además tenemos mucho voluntariado, ¿no? La organización, su corazón está en el voluntariado, ¿no? En esa gente que desinteresadamente quiere aportar en esta lógica de cambio de mundo que nos los creemos de verdad y da su tiempo y sus horas y su buen hacer para intervenir. Entonces estamos hablando de que si somos 45 en equipo técnico, en este momento estaríamos rondando al año en 350 personas voluntarias, ¿no? Entonces, eso es un volumen muy grande. ¿Y aumentó ese número de voluntarias por la Dana, precisamente? Curiosamente no, pero porque también hay que pensar que en el momento de la Dana mucho del voluntariado se desperdigó sobre todo en los propios territorios, y eso es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, uno de los componentes básicos que tienen las personas es la solidaridad. Y en emergencia siempre nos interesa recordar esto, porque si bien es cierto de que la solidaridad es el primer componente con el que se van a jugar en emergencia, esa solidaridad, si no tiene apoyos de los estados, se tensa y desaparece. Porque lo cierto es de que yo voy a querer apoyar a la gente en los primeros momentos, pero también es que tengo que velar por mi gente, o sea, tengo que ver que mi familia, mi gente esté comiendo, esté protegida, etcétera, etcétera. Entonces, ese sentido de solidaridad, si no se apoya en esa figura estatal que es la que tiene que entrar inmediatamente a cubrir las necesidades, va a desaparecer. Y es un riesgo que no nos podemos jugar, ¿no? Porque la solidaridad está para lo que está, para vivir todas bien, ¿no? Yo, déjame que barra un poco para casa y quería saber la relación que tenéis con dos cosas, ¿no? Una, la parte de financiación, si hay una financiación estatal, y luego cómo está el tema de la financiación privada, y la otra pregunta era el tema del colegio de psicólogos. Si el colegio de psicólogos tenéis aporte, tenéis soporte, porque a veces es un ente un tanto transparente, invisible, y dices, bueno, ¿y esto para qué sirve, ¿no? Y en este caso te quería preguntar si el colegio de psicólogos hay un aporte y una ayuda a vuestra asociación. Voy a empezar por la última pregunta, ¿no? Psicólogas Sin Fronteras se crea desde del Colegio de Psicólogos. Es una iniciativa muy sabia, creo yo, en el sentido de que al Colegio de Psicólogos le piden que intervengan en emergencias y el Colegio de Psicólogos, o sea, se plantea que no puede, ¿no? Porque ellos tienen otro que hacer. Entonces crea la Psicólogos Sin Fronteras en ese momento, en el 94, y desde entonces tenemos una vinculación muy estrecha. ¿Por qué? Porque nosotras somos como ese brazo que va a trabajar en las emergencias y nos vamos a articular muy de cerca. También hay que decir que, por ejemplo, durante la pandemia, que fue ese momento en donde nos tensionamos a nivel global todas y necesitamos pensar en hacer de forma diferente, fue junto con el Colegio de Psicólogos que creamos el servicio que tenemos actualmente y que sirvió ampliamente para la intervención de la Dana, que es un servicio de atención telefónica. Estamos hablando del 2020, ¿no? En ese momento la atención telefónica por videoconferencia era como muy extraña. Muy poca gente sí, era se residual, animaba. Sí. Y no solamente para la gente, no para las personas usuarias, sino también para nosotras como profesionales, porque el contacto, el estar presente es importante, pero es lo que nos define a la humanidad, ¿no? Somos muy adaptativos y se ha dado cuenta de que ese servicio puede funcionar, ¿no? Entonces, con el COP creamos la línea de atención. Es una línea de atención que funciona en coordinación. Ellos hacen aportes de, por ejemplo, el sostenimiento de la línea, y esa línea se mantiene desde entonces, ¿no? Nosotras como organización le hemos dotado de muchísimo más personal, y en la Dana, cuando está, ya la teníamos funcionando en los primeros momentos, ¿no? De hecho, nos sirvió mucho porque como se cayeron las conexiones, las líneas, mucha gente llamaba para preguntarnos a nosotras qué estaba pasando, ¿no? Para gestionarse esa emocionalidad. Entonces, con ellas mantenemos un vínculo cercano, porque además son quienes velan por la profesión, ¿no? Y al velar por la profesión, velan por las personas, que es lo que nos interesa a nosotras. Para nosotras el eje de nuestra intervención está centrado en las personas. Entonces siempre vamos ahí, con lo que todas las aliadas que funcionan de la misma forma son bastante cercanas, ¿no? Y en cuanto a la financiación, nos gustaría, la pasta. ¿Dónde está el dinero? Nos encantaría tener una capacidad de fondos propios más amplia, pero si bien lo cierto es que funcionamos por financiadores estatales, ¿no? Muy centrados a nivel de ministerios, sobre todo para el área de género, y ya a nivel local con la Comunidad Valenciana siempre peleando ahí que existan los recursos para poder acompañar a los que menos tienen, ¿no? Un tema complicado, sí. ¿no? Y también según el gobierno que esté, pues tendréis más ayudas o menos, o tenéis ahí una cuota cerrada. Por eso es esta pregunta que hacía Nacho, que es tan importante, de cómo nos entrelazamos, es lo que nos sostiene, ¿no? Porque nosotras como organización, nuestro trabajo es atender a la gente que no va a recibir atención en ningún otro sitio.
por lo que necesitamos hacer una sistematización muy exhaustiva para luego traerlo a las redes, que son las que van a hacer estos procesos de negociación, por decirle de alguna forma. Yo esperaría que no fuera así, pero negociar con el gobierno y recordarle, ¿no? Mira, nuestras organizaciones están atendiendo a toda esta cantidad de gente que deberías atender vos. Si no lo vas a hacer, dota de recursos a las organizaciones para que puedan llegar a esa gente que vos no estás llegando, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, nosotras siempre con las redes estamos articulando todos los procesos para que se haga esa incidencia política, que es recordarle al Estado, lo que hablábamos al principio, que tienen que cumplir su rol, ¿no? Que tienen que ser los garantes de esos derechos. Cuéntanos qué personas y con qué problemáticas, sobre todo, acuden a vosotras, a Psicólogas Sin Fronteras. Nosotras tenemos varias líneas de trabajo, ¿no? Empezamos con la humanitaria internacional, como les contaba, y luego la primera área con la que trabajamos fue con la de migraciones, porque el 2005, cuando nuestros compañeros volvían de intervenir en el tsunami de Sri Lanka, dieron cuenta de que teníamos un campamento en el río, ¿no? No sé si se acuerdan de que en ese momento en el que teníamos las carpas y el colectivo social, sobre todo, a mí Valencia es una ciudad que me enorgullece porque en ese momento quienes prestaron la atención fueron los vecinos y las vecinas de la zona para ir a proteger a la gente que estaba en el río, ¿no? Y fueron ellos quienes empezaron a exigirle al ayuntamiento, que no tenía la experiencia, de que mirara qué está pasando con esta gente. Entonces, migración es el primer área con el que trabajamos, es la más antigua, porque nos conecta con esa lógica de no pueden haber situaciones de acampamiento aquí, ¿no? O sea, no podemos tener campos de refugiados en un estado que es protector. Luego, con esta área vamos a poner en funcionamiento el área de apoyo en crisis, que es nuestra segunda gran área, que nos gustaría decir que desapareció, pero es curioso que en este momento, después de la burbuja inmobiliaria del 2008, del 2010, esta sea una de las áreas que está funcionando con más desgaste además, porque tenemos el problema hipotecario, el problema de la vivienda en la puerta, ¿no? Y ahí es donde estamos poniendo mucha energía, porque además los desahucios que se piensan que pararon, no han parado, solamente que no se les da la visibilidad, ¿no? Nos gustaría volver 5 o 10 años antes, en donde los desahucios estaban en todas las noticias y se contaba el sufrimiento de la gente. Pero ahora no se está contando, ¿no? Y además, más allá de los desahucios, estamos teniendo el problema hipotecario, el problema de los alquileres, y hay mucho sufrimiento en este nivel. Y es lo que hablamos, ¿no? O sea, la salud mental, ¿cómo se sostiene? Se sostiene porque yo tengo, o sea, lo mínimo, es decir, la protección avalada. Porque muchas veces decimos que en realidad nuestro trabajo no es clínico, porque mucha de la gente que llega con sintomatología ansiosa, de estrés o alguna alteración cognitiva, toda esta sintomatología está ligada a esas vulneraciones de derechos, ¿no? En el momento en que restituimos esos derechos, la sintomatología remite. Y es por eso que somos tan insistentes en cómo trabajamos y cómo nos interlazamos con el Estado y cuánto exigimos, ¿no? Porque la gente que vemos sufre por esto, ¿no? Entonces, estas son las áreas. Tenemos el tema de feminismo, de violencias de género, el área de Respira y Calma, que surge justamente de la pandemia, porque empezamos a intervenir con los intervinientes. Aquí nunca nos había pasado en Valencia trabajar con la gente que está en primera línea, pero la pandemia, si recordamos todas, me imagino que lo hemos vivido todas, estábamos en unos niveles de estrés muy altos y quienes estaban en primera línea más. Entonces, este programa empieza a funcionar para ellos y ellas, se ha mantenido también, en la DANA también ha sido una de las áreas que más ha estado presente, y ahora, justamente en esta última semana, estuvimos acompañando a las compañeras de la huelga, porque tenían un grado de desgaste muy alto, ¿no? Y nos parece que es importante la defensa de la escuela pública. Cuando hablamos de acompañar, a ver, yo me pongo en lugar. Yo estoy en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, una huelga, con el desgaste que conlleva, o en una situación de donde tengo más o menos todo cubierto, pero es verdad que a nivel psicológico se desgasta, o es una situación de desahucio, donde mi vida... ¿Qué es lo que puede hacer una psicóloga para que esta persona pueda mejorar o que al menos no pueda empeorar o que se pueda mantener? Lo digo un poco porque el público a lo mejor dice, claro, ostras, si lo que necesita es dinero, ¿no? Si lo que necesita es que encontrar otra casa, ¿no? Una psicóloga ahí, ¿qué hace, no? Claro. ¿Qué es lo que hacéis ahí? Nosotras, como trabajamos desde el enfoque psicosocial, ¿cuál es su meta, ¿no? Su meta es, primero, acompañar el sufrimiento, pero sobre todo recuperar la dignidad. Y es esta palabrita que siempre lo explicamos, sobre todo en las formaciones, la que nos cuesta más aspirar, porque lo cierto es que la gente que está en una situación de extrema vulnerabilidad, su dignidad es lo que está más mellado.
porque la dignidad está ligado al control de la vida misma. Si yo no tengo un lugar donde vivir, no tengo control de mi vida, porque voy a estar a merced de todos esos intervinientes, si es que existen, si no voy a terminar en calle y ahí ya mi control es mucho menor. Entonces, nuestro trabajo es mirar a esa persona con todos estos componentes y ver en dónde existe la desconexión con el control con su vida misma. Y a partir de ahí, acompañar para que esto se vaya restituyendo. Lo hacemos tanto en el acompañamiento mismo con otras entidades o estructuras, pero también en el acompañamiento interno, es decir, en qué momento también vos te desconectaste de vos misma para el control de vos misma, ¿no? Que tiene que ver con esos procesos de indefensión, de pensar de que yo no puedo y de que si puedo voy a recibir el mismo resultado de siempre, ¿no? Que al final me van a terminar sacando, que es lo que nos pasa con la gente más periferizada. La van tirando desde todos los sitios y al final entienden o aprenden que en realidad no tienen capacidad de controlar nada porque el resultado siempre es el mismo, que la saquen, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es hacer esto. Vale, porque vosotras intervenís a nivel telefónico, o sea, os pueden llamar, por teléfono estoy pensando, ¿no? Sí. Os pueden llamar a la sede, donde vosotros le dais un servicio de atención telefónica, podéis intervenir de manera online también y podéis intervenir también de manera presencial, puede ser en la casa de la persona o en un espacio público o en vuestra propia sede. Atendemos en la sede principalmente y, por ejemplo, atención domiciliaria o en calle, salvo que las circunstancias lo requieran, es decir, si hay una persona que no siente que su espacio de la casa no lo puede tener o no puede venir a las oficinas, ya nosotras nos desplazamos y hacemos esa intervención. Lo cierto es que mucho de nuestro trabajo se centra en que puedan venir aquí, ¿no? Lo que siempre nos pasa a los psicólogos. ¿Cuándo vamos a conseguir resultados? Cuando la gente se vincula y se cree el proceso, ¿no? Y para eso tienen que dar el primer paso, que también es parte del trabajo, ¿no? Cuando hay una situación de mucho desgaste, este primer paso es el que nos cuesta, que es lo que nos pasa con el tema de violencia de género también, ¿no? Terrible, porque hay situaciones muy complicadas. ¿Qué colectivos ahora mismo están requiriendo más vuestros servicios? En realidad, todos con los que venimos trabajando, ¿no? Población migrante, personas en situación de riesgo por vivienda, mujeres en situación de violencia de género, personal administrativo que está muy cansado, el desgaste de servicios sociales, por ejemplo, es muy alto, el personal sanitario también está muy quemado, pero hay una cuestión que creo que se habla muy poco, además también porque viene muy ligado con ese tabú que se instaló hace muchos años, y justamente desde medios de comunicación, que también es curioso, ¿no? Que es el tema de los suicidios. La línea de la atención telefónica que pusimos desde el 2020, como se ha sostenido, y tenemos un equipo muy bonito y profesionales que son hermosísimos y muy capaces, hemos venido haciendo una sistematización de lo que atendemos, cómo lo atendemos, ese triaje que le decimos, para ir viendo cuál es la problemática. Y lo que nos pasa es que estamos viendo en llamadas telefónicas un aumento exponencial por riesgos de ideación suicida. Y eso nos llama mucho la atención porque también lo hablábamos con el compañero antes de la entrevista, de que, por ejemplo, nosotras el año pasado, cuando estábamos al inicio de la DANA, intentábamos hacer este proceso de sensibilización de que tuvieran en cuenta de que si bien estábamos en el punto álgido porque el paisaje estaba destruido, el agotamiento llegaría después, que es lo que nos pasa en todas las emergencias. El desgaste social, si el Estado no acompaña, es posterior, ¿no? Después de un año vamos a empezar a ver, sobre todo nosotras que nos interesa la salud mental, vamos a empezar a ver esa secuela, ese impacto que no se nombra y no se ve, ¿no? Entonces, parte de este aumento por ideación suicida, nosotras también creemos, y en esto nos estamos acompañando, justamente estamos firmando convenio con la universidad para empezar a hacer estos estudios, porque nosotras estamos en primera línea, pero necesitamos esa parte de la investigación, ¿no? Hacer ese acompañamiento más cercano, porque sí que nos llama la atención de que pasemos de un 5% de ideación suicida en llamadas a un 30% en los últimos meses. Es muy alto. Es muy alto y creo que esta llamada de atención hay que hacerla porque venimos de ese momento de la DANA, estamos con otras crisis, la escuela pública, la sanidad, al tema de los desahucios, la vivienda, los desahucios, viene todo por ahí, ¿eh? Y además tenemos dos guerras en nuestras nucas, ¿no? O sea, la guerra de Irán y la guerra de Ucrania, que ha sido sostenida. Esto, en temas de salud mental, es algo que hay que contarlo y hay que decirlo. O sea, percibir el espacio como un espacio que es peligroso
te desgasta y te mina emocionalmente, ¿no? Y si hay otros eventos, como en el caso de la DANA en el territorio, va a desestructurar más a las personas, ¿no? Entonces, esta es nuestra preocupación en este momento. Sí, sí, porque las consecuencias, como dice, vienen después, ¿no? Estoy imaginándome ahora el momento de la DANA, ¿no? Todos nosotros con tanto apoyo, con tanta solidaridad, de gente que venía de todas partes, te va como sosteniendo, pero eso se acaba y después si no tienes un soporte, pues te acabas, por eso, desanimando o si no, cosas peores, ¿no? Como decíamos. Me interesa ese momento, a ver si lo recuerdas, sé que ha pasado un tiempo, pero seguro que lo tenéis muy presente todavía, porque todavía hay casos a los que apoyáis, ¿no? Del desastre de la DANA. ¿Cómo lo viviste en ese primer momento y cómo has seguido? ¿Cuál ha sido la evolución en el tiempo? Para nosotras lo que era importante primero era de que en los municipios con los que coordinamos, porque tenemos casos de vulnerabilidad que nos derivan los propios servicios, nos empezaron a llamar inmediatamente, ¿no? Con lo que respetamos mucho y queremos como honrar también ese saber hacer de las compañeras y los compañeros en territorio, que dentro del propio desastre y el propio sufrimiento y la propia incertidumbre de qué estaba pasando, estaban muy centrados en proteger a las poblaciones con las que trabajaban, ¿no? E inmediatamente con los quienes se ponían en contacto, como sabemos trabajar en emergencias, pusimos a resguardo al equipo, o sea, lo que hacemos nos activamos y desplazamos a territorio. Porque una cosa que pasa en las emergencias es que quien no sabe intervenir en emergencias y tiene muy buena voluntad, lo decimos siempre, ¿no? De buena voluntad está pavimentado el camino al infierno. ¿Por qué? Porque si vos no sabes hacer, lo que vas a hacer es estorbar. Y nos pasa en todas las emergencias, ojo, porque hay mucha gente que se mueve por esta voluntad de ayudar, pero al final lo que va a hacer es entorpecer. ¿Qué es lo que nosotras intentamos siempre en esos escenarios? Mediar y contener a compañeros y compañeras que están en este tipo de situación para que entorpezcan lo menos posible, porque necesitamos que la ayuda llegue al territorio. Entonces nos movilizamos en las primeras 24, 48 horas, ya estábamos entrando a municipios, intervenimos con 6 municipios, e intervenimos de la mano de los servicios sociales, ¿no? Y nuestro trabajo, porque las compañeras que son las que saben quién está en territorio, lo tienen mapeado, eran quienes nos iban pidiendo que nos acercáramos a las casas o a los espacios para poder intervenir con esa gente que es más vulnerable, ¿no? Ese primer toque o ese primer encuentro, que es cuando llega una persona al domicilio o al espacio donde habita una persona vulnerable, ¿no? Con alta vulnerabilidad, ese primer encuentro, ¿en qué consiste? Es decir, ¿qué pasa ahí en ese momento? En ese primer encuentro es súper importante, porque lo cierto es de que la gente lo menos que quiere es que alguien venga y le echarle. Yo lo que necesito son cosas concretas, ¿no? Entonces nuestro trabajo es... El entrenamiento básico que tenemos, por decirlo de alguna forma, es establecer un rapport, una conexión muy rápida y sobre todo desde la confianza para que la persona nos traslade qué es lo que está pasando. También hay que decir que dependiendo de la situación, igual nos vamos a encontrar con gente que está desbordada emocionalmente y ni siquiera tiene capacidad de palabra. Claro, que están en shock o están más por el tema material en ese momento y no están en todo el psicológico. Entonces, ¿no? La ayuda de los primeros auxilios psicológicos es imprescindible, ¿no? Esta es la forma en la que traemos a la persona al aquí y a la hora y podemos establecer unos mínimos para proteger a esa persona, ¿no? Entonces, dependiendo de quién tengamos delante y cuál sea su estado, vamos a intervenir. También hay que decir que se piensa mucho de que en los primeros momentos hay mucha gente desbordada y lo que nos enseñan los seguimientos de estos últimos 30 años en humanitaria, que no estamos hablando ni un 2% de la población que está en un estado de shock o un desborde excesivo, ¿no? Porque somos muy adaptativos. Y en realidad también del otro lado hay entre un 2 y un 5% de población que tras la emergencia se restituye inmediatamente. Y es esa gente que logra restituirse inmediatamente la que va a empezar a prestar ayuda a las demás personas. Porque en una situación así, siempre se piensa de que lo primero que entra son los bomberos, va a llegar Cruz Roja, no sé. Pero cuando hay un grado de destrucción tan contundente como el que tuvimos, no entra nadie. De tu vida entera, ¿no? Claro, y no entra nadie porque no se puede acceder al territorio. Entonces son las compañeras y los compañeros, los vecinos y las vecinas quienes primero cuidan. Por eso, precisamente, nosotras ahora estamos en 2 municipios todavía trabajando, en Sedaví y Benetúser. Seguimos haciendo acompañamientos y en los que estamos trabajando son planes de atención en salud mental y emergencia psicosocial para que cuando pase esto, las poblaciones estén todavía muchísimo mejor preparadas. O
porque son ellas quienes responden en el primer momento. Nosotras llegamos después, nosotras hemos entrado 48 horas después y sabemos hacerlo. Quienes no, tardan mucho más todavía, ¿no? Claro, porque en esos primeros momentos, primeros meses, estás en modo supervivencia muchas veces y vas tirando, pero es ahora todavía, años después, cuando van saliendo, ¿no?, los traumas, las secuelas, porque es un verdadero trauma, ¿no?, lo que pasó. Claro, el trauma también, que es un componente que nos interesa siempre abordarlo, lo abordamos desde los primeros momentos. La situación puede parecer traumática o puede ser traumática, pero lo cierto es que el trauma se instale va a depender de muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo va a depender del abandono el que dejemos a los territorios. Si la gente se deja abandonada, el trauma es muy probable que se instale, se complejice y cree todavía muchísimas más dificultades para el día a día en la cotidianidad de la gente. Pero lo cierto es que si las poblaciones están acompañadas, si hacer esto, ¿no?, en los primeros momentos en donde yo estoy desbordada, alguien aplica primeros auxilios psicológicos, me acompaña, me dice qué es lo que yo necesito saber, ese trauma es muy probable que no aparezca. Vamos a tener sintomatología que es completamente normal, porque también en estos eventos la sintomatología que aparece se suele patologizar, cuando en realidad la gente ha vivido algo completamente anormal. Todo lo que le vaya a pasar en los primeros meses, cómo lo vaya a expresar, es completamente normal. Porque si yo cuando voy bajando por unas escaleras y siento que me voy a caer, me quedo como, ay, casi me mato, estoy aturdida, imaginarse qué es lo que implica un evento de las características en donde todos casi morimos, ¿no? Cómo va a estar el cuerpo y cómo va a estar la mente. Ese eco va a quedar. Nos interesa acompañarlo para que no se asiente. Eso queda. Yo creo que desde la Dana miramos más el cielo, ¿no? y las nubes negras y las 4 gotas que pueden caer, claro. Y estamos sí, más pendientes, ¿no?, del tiempo, si cabe. Sí, yo quería hacer una reflexión también respecto al tema de los traumas, ¿no?, del estrés post-trauma. Porque últimamente se ha puesto muy de moda el hablar del trauma. Tal vez excesivamente se habla de ello. ¿Tú crees que excesivamente? Sí, porque... Quiero decir, de cara al público, ¿no? O por redes, o por... Sí, por redes. Sí, es verdad que hay propios profesionales, mucho profesional que habla de trauma, ¿no? Yo creo que se ha creado aquí una especie de espacio, de nicho, de negocio donde vamos a hablar de trauma, porque así cuanto más hablemos de trauma, más negocio voy a tener, porque más traumados voy a ver y más gente necesitada de necesidades psicológicas. Este es mi punto de vista. Yo creo que... Igual algo que tú creías que era normal, dices, pues será un trauma también. Exactamente. Eso lo ves... Sí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, coincido con Betty en la capacidad que tenemos de adaptación y de resiliencia ante situaciones difíciles, ¿no? Yo quería preguntar, que hablamos tan alegremente del trauma, si tenéis algún estudio, ¿hay algún estudio sobre el impacto, por ejemplo, de la Dana o de otras situaciones traumáticas, sociales, el impacto que tiene en la salud mental en cuanto al estrés post-trauma que queda? Y de este estrés post-trauma que queda, o esta situación traumática, ¿cuáles tiene una repercusión funcional? Y otros que a lo mejor dicen, bueno, la propia persona con el factor temporal, con estilo de afrontamiento y demás, tira, y con el factor contextual, ¿no?, el factor social. Nosotras no, o sea, esto es bien complicado en el sentido de hacer, porque para hacer un seguimiento como esto hay que hacer un estudio longitudinal, cruzar variables, es como muy complejo. Pero sí que, como explicaba, ¿no?, existe una oficina para los asuntos humanitarios, la OCHA, y dentro de la OCHA existe un comité, que es el comité que se va a encargar de interlocutar y trabajar con todos los actores que hacemos salud mental y atención psicosocial, que es la IASC, ¿no? La IASC sí que ha hecho en los últimos 15 años, sobre todo desde el terremoto de Haití, un seguimiento, por ejemplo, con el tema del trauma, ¿no? Y tenemos compañeros que trabajan en el sector de comunitaria que vienen haciendo ese seguimiento, y los datos, o sea, no son concluyentes porque hacer esto es como muy contundente, pero sí que ya hay datos preliminares que arrojan que en poblaciones en donde no se acompaña a la comunidad, inclusive en estas poblaciones, o sea, porque también estamos pensando de un poco lo que hablabas vos, Nacho, ¿no? O sea, en poblaciones en donde no se va a acompañar es probablemente porque la gobernanza de ese estado es endeble, ¿no? Entonces la gente ya viene de situaciones de mucho estrés y es muy adaptativa y tiene muchísimos recursos porque vive permanentemente en el estrés, ¿no? Entonces, en estos espacios, aunque no hay acompañamiento, porque por eso entramos nosotras, probablemente para estas poblaciones que no han recibido ningún tipo de apoyo psicológico, el porcentaje de trauma está presente entre el 5 y 7%,
que también es poquísimo, o sea, en términos globales de toda la población, porque cuando se habla del trauma se dice, ay, no, la población va a estar traumatizada. Claro, porque Betty, yo perdona, porque vosotras que trabajáis en situaciones difíciles, es verdad que lo de la salud mental no lo podemos hacerlo genérico, porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero es verdad que cuando uno se encuentra con situaciones difíciles, cuando alguien, como vosotras, os encontráis en redes sociales, ¿no? A alguien que habla del trauma, no, es que tengo esto, estoy traumado, ¿no? De pequeño tuve una situación que mis padres se fueron y me dejaron solo, estoy traumado, ¿no? Claro, cuando os encontráis con una realidad que es tan dura, cuando luego te encuentras con una realidad tan blandita, independientemente de que cada uno tiene sus particularidades, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotras? Es que mira, esta pregunta siempre nos la hacemos, ¿no? Porque quienes trabajamos en el sector, trabajamos con colectivos en una situación de alto sufrimiento. Usualmente no trabajamos en clínica con contenidos, con espacios más normalizados, por decirlo de alguna forma, ¿no? O más protegidos. Porque también nuestra visión y nuestra experiencia frente a esto es muchísimo más compleja, ¿no? O sea, yo no puedo pasar de atender a gente que... Estos temas los descartáis, claro, ¿no? Directamente. Usualmente no trabajamos, ¿no? Yo no conozco a mucha gente que haga clínica privada en contextos normalizados y que luego esté en emergencia. Somos un tipo de profesionales que nos dedicamos a esto. ¿Cómo creo que nos sirve un poco para gestionarnos cómo traemos esto a los espacios normalizados y hacemos que funcione? Lo hacemos a través de la denuncia, ¿no? Por eso somos psicólogos y psicólogas comunitarias, porque una de las estrategias es justamente la denuncia. Si yo no puedo denunciar, o sea, ¿cómo puedo vivir, no? O sea, ¿cómo puedo en el día a día hacer mi vida sabiendo de que esto está pasando, ¿no? Entonces, usualmente nos sirve esa herramienta. Y es verdad que también respecto a lo que hablabas del trauma, una de las cosas que creo que es importante, me gustaba escucharte, porque hay mucha gente, pero creo que nos pasa con todos los contenidos, ¿no? Hay gente que es muy ligera con cómo se posiciona respecto a ciertas cuestiones y creo que el trauma, sobre todo el trauma generacional, el trauma que tiene que ver con las violencias estructurales y sociales, es algo muy complejo y requiere mucha responsabilidad para abordarlo, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, con las violaciones en infancia, que es de donde suele venir el trauma, no se puede simplemente abordar desde la psicología, hay que abordarlo desde muchísimos más campos, no hay que abordarlo desde lo jurídico. Esta persona tiene que ser reparada, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trauma y no hay esa responsabilidad que tiene que ver con la reparación, que se nombre el delito que se comete, etcétera, etcétera, y que solo se lo aborde desde esa esfera pequeña que puede ser la psicología, que es muy potente y está bien, nos quedamos cortas, ¿no? Y lo que hacemos es también poner en riesgo a las personas, y eso creo que es lo más complejo, ¿no? Por eso cuando hablamos de, para nosotras la persona está en el centro, es porque dentro de la humanitaria también hemos dado cuenta de que hemos hecho mucho daño, ¿no? Y eso también es importante decirlo, asumir la responsabilidad de que trabajamos con personas y si metemos la pata y no sabíamos cómo hacerlo porque era nuevo y estábamos empezando, hay que decirlo en voz alta y empezar a aprender, ¿no? Por eso los estudios son tan importantes y necesarios. Y en nuestro campo, con los pocos recursos que tenemos, nos cuesta más todavía, ¿no? Porque estamos hablando de que es un área que no le interesa a mucha gente, ¿no? O sea, los estados bien, hagamos un poco de caridad, pero no se trata de caridad, porque si abordamos a los más desprotegidos, el tejido social se beneficia. Todos vivimos y todas vivimos mejor, ¿no? Es muy difícil de entender, ¿no? Por parte de los estados muchas veces la importancia de tener a la gente con una buena salud mental. Es que si no se va ¿Tú tienes todo. buena salud mental? Yo a ratos como todo el mundo, pero lo que sí no haría nunca, ¿no? Y ella lo ha dicho, creo que subliminalmente, y tú muchas veces así a la cara, ¿no? Más expansiva. Y de manera más expansiva y más crítica, ¿no? Pues esto, este tipo de coach que no tienen estudios, que no son psicólogos, que no son expertos y que se están encargando, entre comillas, de tanta gente, ¿no? Y de esos supuestos traumas, ¿cuánto daño
pueden hacer, ¿no? Sí, con la ligereza que se hablamos de salud mental, que está muy bien divulgar y hablar de ella, pero a veces se ha convertido en hablar de manera ligera sobre el tema de salud mental, ¿no? Salud mental es una parte también importante, la parte social, es decir, que la gente tenga un proyecto de vida, que pueda llegar a final de mes, que pueda vivir una vida digna, que tenga proyecto, que tenga cierta seguridad, ¿no? Que viva en un espacio seguro, eso es salud mental, ¿no? No es exclusivamente hablar de aquello que te pasó, que tendrás un trauma y por tanto, porque a mí eso me parece es hablar con ligereza y que hace mucho más daño de lo que parece. Però no? tienen mucho impacto a través de les redes socials, Sí. no? A través de les xarxes socials, doncs, Sí. per això hi ha imitació, Sí. hi ha massa exemples del que I a mi me posa del que no ha de ser. de molt mala llet. Veure companys, ja no sols a coaches, terapeutes en general, sinó veure a companyes o companys que parlen de manera tan lleugera sobre aquests temes. No? És que el tema del trauma me té una mica... No, és que està hay, molt de hay moda. traumes i traumes, no? Claro, Hay traumes sí. i traumes. Per això tot el món hauria de conèixer a Psicòlogues Sense Fronteres, entre altres organitzacions, no? Per veure realment els casos tan importants i que tanta ajuda necessiten, no? Sí. I Betty, està clar que cadascú porta lo seu, encara que siga una bobadeta, però centrem-nos en lo important, no? Sí. Què podíem fer o què podia fer una persona que s'està sentint o està escoltant per a participar o per a col·laborar en Psicòlogues Sense Fronteres? Nosotras tenemos acogida de voluntariado 3 veces al año, ¿no? De hecho, en breve vamos a tener una. ¿Tienen que ser psicólogas? Psicólogas y profesionales y ramas afines, ¿no? Nosotras hacemos una acogida de voluntariado. La gente que está interesada tiene que entrar a la página de Psicólogas Sin Fronteras, ¿no? psicólogasinfronteras.org, o a nuestras redes sociales y seguirnos en Instagram, en Facebook. Y a partir de ahí nosotras vamos colgando la información respecto a cuándo hacemos estas acogidas. ¿Por qué? Porque el proceso de participar en el voluntariado no es solamente que yo tenga las ganas, ¿no? Sino que luego tus ganas, tu posicionamiento personal vaya ligado con los valores que tenemos dentro de la organización, simplemente porque es una cuestión protectora. No vaya a ser que luego cuando estés trabajando con nosotras te des cuenta de que igual tus valores no están alineados con los nuestros, que son básicamente la humanidad, la protección de derechos, somos feministas, trabajamos desde la horizontalidad, de lo comunitario, y te tenses, ¿no? Y vuelvo a insistir, estás atendiendo a una persona, entonces eso no puede pasar. Por eso nos interesa de que pasen desde ese proceso de formación. No es un proceso de formación para nada académico, simplemente contamos cómo funciona cada área y desde qué encuadre metodológico. Y a partir de ahí se firma un compromiso de voluntariado y la gente entra a participar con su tiempo con nosotras, ¿no? Uh-huh. Pero aparte no recibís dinero de ninguna sí. parte. Siempre nos olvidamos decir, de colaborar, ya que Nacho yo no estoy en ninguna... Claro. Venga, que la pela es la pela. La pela es la Ahora. pela, claro, es que el Estado ayuda lo que ayuda, En la página faltaría web. mucha, Exacto. por tanto se necesita ayuda privada también y particular, ¿no? Claro, en la página web tenemos un apartado para donar, toda donación es más que bienvenida porque cada euro que entra a la organización es un euro que será devuelto en atención directa con la población, ¿no? Que es lo que nos pasa ahora y creo que le pasa a todo el sector, ¿no? Estamos muy cansadas y muy desgastadas porque no salimos de una emergencia y enganchamos con otra, ¿no? Entonces todo apoyo que se pueda hacer a través de la página web es más que bienvenido. Y luego también la Caixa, por ejemplo, sí que ha apoyado muchos de los proyectos que llevamos adelante y lo agradecemos, ¿no? Porque es como esa responsabilidad institucional que tienen devolverla a la población. Es que Caixa Popular, es que, no, de verdad, que ayuda a muchas y a muchas causas y siempre se implica. Incluso perdidas como nosotros. Imagínate. Somos causas perdidas. Es Caixa Popular, maravilla. Com deia Betty, no? Que sempre estan ahí, que per causes climatològiques o el que siga darrere d'una ve una altra, però després estan les permanents, diguérem, no? Com això, com l'ajuda a la immigració, com la violència masclista, que això no para, això també és una lacra social que està ahí i que heu d'atendre en primera persona y que no sé si cada vegada hi ha més, però que es manté. Y luego porque además estamos en un momento de tensión política muy alta y esto está siendo utilizado como bandera, ¿no? Entonces la negación de las violencias de género, de las situaciones de machismo,
genera en la población y sobre todo lo que nos preocupa más, ¿no? En la gente joven, este posicionamiento que nos parece peligroso, ¿no? O sea, pensar que no existe la violencia de género con lo mucho que hemos avanzado y precisamente por eso nosotras podemos permitirnos en este espacio, en esta mesa, hablar de menopausia. O sea, si todo este trabajo no estuviera, no tendríamos esa posibilidad y esa capacidad y permitirle también a Nacho que se entere, que sepa qué es lo que le pasa a sus familiares, mujeres, en este momento, ¿no? Y lo protector que es. Entonces, si en este momento de tanta tensión política este trabajo no se hace, corremos un riesgo muy alto, ¿no? Todo lo que hemos avanzado, porque además es ciencia, ¿no? Se basa en evidencia. Es un problema porque lo que vamos a volver es a tener a poblaciones en su situación de alto sufrimiento. Conta'ns un parell de casos que t'hagin cridat molt l'atenció últimament que esteu tractant en este moment. Esto es complejo, ¿no? Porque además nosotras funcionamos mucho con la protección de los testimonios y los casos. Pero esto va a quedar aquí. Queda en petit comité. Esto no se entera nadie. No, sense detalls, però vull dir, per saber la gran problemàtica. Lo que tenemos ahora, o sea, yo sí que hay un caso que a mí es el que me marca la vida, es un caso que atendíamos, ustedes saben que dentro de esta ciudad existe un centro de internamiento de extranjeros, que está en la avenida Zapadores, y en donde se recluye a gente por el solo hecho de no tener documentación, que es una falta administrativa, no es un delito, ¿no? Y además es un estado excepcional, ¿no? El Estado dice de que si no tienes documentación, de forma excepcional entrarás en un sitio y te deportaré. Pero esto se convierte en una norma y hay mucha gente que está ahí por esto. Ahora, por ejemplo, en el CIE de Valencia, porque hemos estado muy presentes con otras organizaciones peleándola mucho, ya no se detiene a mujeres. Inclusive llegó un momento en que las traían de Barcelona, porque cerraron el ala de mujeres en Barcelona, y traían a las mujeres que detenían aquí a Valencia. En ese momento, en una de las redadas en un prostíbulo, traen a mujeres, que además esto es como la indefensión de la indefensión, ¿no? Estoy en lo peor de la cadena, en un prostíbulo me detenés y me llevas a un centro de internamiento sin que tenga la posibilidad de ningún tipo de defensa, ¿no? Trajeron a una compañera brasilera que estaba trabajando en este prostíbulo que había huido de una red de trata en Inglaterra. Le había costado la vida huir de la red de trata. Y la trajeron y entonces ella al final termina el centro de internamiento, pide ayuda, les dice, o sea, yo necesito salir de aquí porque me van a detectar, y lo cierto es que la red de trata la detecta. Entonces, la narrativa y lo que implica, ¿no? Escuchar primero a una mujer que trabaja en un prostíbulo en donde la violan permanentemente todos los días, en donde consigue ya algo para poder salir y al final termina en un centro de internamiento, estamos trabajando para que pueda hacer la denuncia. Y con ella ya íbamos a hacer la denuncia para que se viera todo el tema de la banda que había detrás operando. Y la red de trata fue mucho más rápida que nosotros y al final llegan ellos antes que nosotras y tenían ubicado a su familia en Brasil, a su hijo, a sus padres, y la amenazaron de que si denunciaba le iban a matar a la familia. Con lo que todo el trabajo que intentamos hacer se nos cae precisamente porque si no hay un Estado garantista de derechos que proteja a estas personas que son las que están en situación más extrema, lo que va a pasar es que las perdemos. Hasta el día de hoy yo no sé qué ha pasado con esa compañera. No sé si vivió, murió, si la mataron o no la mataron. Me acuerdo que me pasé 2 semanas en casa sin poder salir porque no podía gestionar, que es un poco también, creo que esto es importante contarlo desde la profesión, ¿no? Esos momentos en donde sentís que la profesión, o sea, te desborda y cómo tiro para adelante porque estoy en primera línea ayudando. Pasé 2 semanas sin poder salir de casa precisamente porque no sabía cómo gestionarlo, ¿no? O sea, no podía gestionarme el dolor de saber que esta mujer había vivido todo lo que había vivido y no sabíamos qué más iba a pasar, ¿no? Y no sabíamos si a ella o a su familia le iban a hacer algo. Y no es porque tenemos a Psicólogas Sin Fronteras, que al final entre las compañeras y los compañeros nos cuidamos muchísimo. Eso de hecho es uno de los valores, el cuidado de equipo tanto interno como externo. El trabajo con toda la red, ¿no? Está la campaña por el cierre de los CIES, que me prestan mucho apoyo y mucha atención y en este momento, o sea, por ejemplo, este relato nunca se me va porque es el relato que a mí se me instala para seguir haciendo lo que hago, ¿no? O sea, las situaciones de violaciones de derechos que generan tanto sufrimiento y tanto dolor para mí son como lo que tiene que parar, entonces eso es lo que motiva nuestro trabajo. I treballeu conjuntament en un cas així amb no sé, amb la policia, amb
amb l'Estat, amb serveis socials o... Con los servicios sociales sí, con la policía, por ejemplo, sí que en temas de violencia de género tenemos que establecer un contacto muy, muy rápido y directo. Por ejemplo, la policía de Abastos sí que teníamos, porque ahora ya no sé si él sigue, teníamos al comisionado que estaba ahí, que estaba muy puesto con el tema de violencia de género, porque él lo decía, ¿no? Si yo no tengo policías entrenados, una denuncia que puede ser una denuncia de 2 horas se me va a convertir en una denuncia de un día. Porque acompañar a una víctima que va a denunciar es muy complejo. Hay un entrenamiento que tiene que estar dado ahí. Y entonces para él decía, no, yo necesito formación y necesito que ustedes estén aquí para que esto fluya mejor. Tots haurien de Claro. tindre formació, clar, perquè com tu dius, una víctima se'n pot tirar arrere pel que siga, per les amenaces, i has de saber acompanyar-la i portar a bon terme aquesta denúncia, no? Sí, I aquesta protecció. Jo te vaig a fer una pregunta i vull que contestes en menys d'un minut. És un repte, ¿eh? Para mí que me enredo y lo cuento todo. Qué maravilla, t'expliques superbien. Voy a intentarlo. Quan el vostre equip entra en l'inframón, en totes les situacions i totes les històries humanes i tot el patiment, què te continua donant esperança? Básicamente, mira, ni siquiera un minuto, la utopía. Lo que nos sostiene es la utopía. El mundo tiene que cambiar y el mundo ha cambiado. Entonces, estamos aquí porque nos creemos la utopía de que podemos vivir bien todos y todas. Sí, el món pot canviar, pot canviar i això és la il·lusió que tenim, perquè si no, no estaríem així, no? Sí, sí, i vaig a fer-te una altra pregunta. Després de tot el que has conegut, què t'ha ensenyat el teu treball sobre la condició humana? Pero muchísimo, y además sobre todo el equipo, ¿no? O sea, ver la capacidad, la altura de personas que tenemos en el equipo, cada persona que ha pasado por psicóloga, sea voluntaria o personal técnico, es increíble, ¿no? Su saber hacer es impresionante, pero sobre todo su saber estar, ¿no? Porque hay mucha gente que sabe hacer, el conocimiento lo maneja muy bien, pero estar es más complicado, porque tenés que saber un poco cuándo vos dejás de ser el protagonista y quién es el protagonista en la situación, ¿no? Entonces, si algo que a mí me da como mucho orgullo de Psicólogas Sin Fronteras es que toda la gente que ha pasado es este tipo de gente, ¿no? Esta calidad de personas que están a la altura del trabajo. Muy bien. No, jo vaig a continuar per a fer un altre reel, perquè és que això serveix per a després per a los reels, no? Que s'agrada molt a la gent de comunicació. Què podia fer una persona per ajudar més i millor? ¿Qué tipo de persona? Una persona que estiga casada, que siga una persona generosa, que estiga a la vida enxufada, que siga activa, proactiva, que dius, escolta, a mi que entre en la pàgina web i que posi diners, perquè com ha dit, si no estàs si no estàs especialitzada i les ganes només no són suficients. Vale, jo he entrat, he fet una donació, un euro. No, un poquet més. Vinga, he fet la donació. Què podia fer jo per a, o què li podies dir a esta persona? Por ejemplo, nosotras que trabajamos en cooperación y en acción humanitaria, siempre nos llega gente que quiere irse afuera, ¿no? Lo que les decimos es de que también hay muchas circunstancias adentro que requieren como una mirada y un acompañamiento. Te podés hacer voluntario, pero sobre todo creo que también el posicionamiento personal de acompañar ciertas luchas, mi propia mirada, o sea, enriquecerme a mí misma sabiendo de que sí, yo tengo la capacidad de pensar de que todas las personas somos iguales al fin y al cabo, eso me lo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, participar también en todas estas movilizaciones, ahora que estamos en este momento tan complejo en donde se nos quiere desmantelar el estado de bienestar, en donde se nos quiere quitar la sanidad, en donde se nos quiere quitar la educación, es algo que va a repercutir en la población. Y creo que es la población en este momento lo que puede hacer. Estar del lado de las luchas sociales que protegen ese estado de bienestar. Al fin y al cabo, la gente que viene de afuera viene porque aquí se vive bien, es decir, la salud y la educación están preservadas. Yo no tengo que pensar cómo voy a cuidar a mi familia si le pasa algo, si se enferma. Yo no tengo que pensar en cuánto me va a costar la educación porque eso está garantizado. Si esto nos lo desmantelan, la salud mental colectiva se nos va al tacho, ¿no? Entonces, la gente a las calles i peleándola. Ahí. Treballar-se el racisme, que important, perquè ningú és racista fins que li toquen el seu, no? Les seues propietats i les seues cosetes i tal. Treballar en un mateix i mirar al veí com un igual, això és molt important.
És que no pararíem perquè a més amb este palique que té, tan bé, que tan bé ho explica, perquè clar, és que ho està vivint, no? Cada dia, amb coneixement de causa i amb eixa sent experta en aquests temes, estaríem així dia i mig parlant sense parar. Sí, porque además ustedes también son unos entrevistadores formidables. Bueno, se agradece muchísimo. No, però no voldríem deixar-se res sense dir important de Psicòlogues Sense Fronteres, de la vostra organització, que vulgueu reivindicar, que vulgueu dir des d'estos micròfons de Parlem Obertament. Tantas cosas. Pero esto, ¿no? La salud mental es la salud colectiva. En cuanto a eso, necesitamos esa mirada colectiva, ¿no? Conectarnos, esta empatía, que además es una de las cosas que a mí me pasa que me adolece, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos que hablar de empatía si ya la habíamos ganado, ¿no? Ya habíamos ganado esa solidaridad. Y en estos tiempos esta idea de que todo está mal también es una idea construida, ¿no? Y creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad tremenda en emergencias. Uno de nuestros mayores problemas es la rumorología. Los bulos. Exacto, ni siquiera la falta de recursos, la rumorología, porque esa rumorología inmediatamente se asienta, el estado del miedo nos constriñe y nos limita, nos inmoviliza. Entonces lo que necesitamos es recordar que necesitamos estar conectadas, que necesitamos apoyarnos y que necesitamos también salir de esa mirada atomizada que nos está costando tanto, ¿no? En la medida en que alguien se atomiza, le perdemos. Y yo creo que España particularmente es tan bonita si pensamos en el mundo europeo porque tiene esa capacidad de vivir en una comunidad, en familia, en grupo, muy alta, ¿no? Entonces perder eso es un riesgo. Uau, és que és increïble. És veritat que estem retrocedint en eixe sentit, perquè és veritat que vivíem bé, no? Amb els nostres veïns, veïnes, amb la gent que venia de fora i crec que en gran part per culpa dels polítics, dels mitjans de comunicació, han creat ahí una bombolla de malestar total que fa que estigues en contra de qualsevol persona que cregues que va a envair lo teu, que és que lo teu és lo de tots, vull dir, és que no hi ha més, però és veritat que tant de bulo i tanta, no? Ens han escalfat tant el cap en aquest sentit que estem molt a la defensiva, no? Sí. La gent està violenta. Sí, la cultura de la por, que sempre s'ha dit, la cultura de la por, els canvis que aconseguís. I després una altra cosa, que l'odi unís més que l'amor. Unes persones que odien a algo se van a unir més que altres persones que amen algo. El odio es un pegamento, es el loctite, es el pegamento eterno. El amor, bueno, el amor ve, però després a lo millor se pot anar, i és més fluix que l'odi. Totalment, no? I aquesta prioritat nacional al final és odi contra la pròpia nació que està conformada per moltíssima gent de dins i de fora, no? És terrible. La veritat és que teniu molta feina per davant. Trobo que feu un treball encomiable. Moltíssimes gràcies. Ja hem dit moltes maneres de col·laborar, però una vegada més recordem la web, no? Que ahí està tota la informació i les maneres que tenim d'ajudar, que és psicóloguesensefronteres.org. Sí, psicólogasinfronteras.org, y ahí lo tenemos todo, ¿no? Tenemos la información de la organización, los datos, cómo donar, cómo hacerte voluntario y también cómo recibir ayuda si lo necesitas. En nuestro caso, nos encantaría poder estar más disponible para toda la población. El teléfono sí que es verdad que se atiende a toda persona que llame, pero en nuestro caso, nuestros recursos los direccionamos a las personas que no van a poder entrar en ningún otro circuito. La gente más periferizada, porque además son casos de extrema vulnerabilidad, ¿no? Nos referimos de repente a familias que están en la puerta de nuestra organización, una madre con 3 hijos que esa noche va a dormir en calle, ¿no? Entonces, toda ayuda es bienvenida precisamente porque nos asegura la posibilidad de que esa mujer no vaya con sus hijos a terminar en calle ni una noche, ni 2 noches, ni lo que toca, ¿no? Poder acompañar hasta que encuentre un recurso que le garantice esa dignidad de la que hablábamos. Alguna cosa més que afegir, Nacho? No, que enhorabona, que està molt bé. Jo estava pensant, si demà aconseguirem aquesta utopia, en fi, és utòpic, però anem a fer la pregunta. Sí, d'esa utopia, no? Un món feliç. Sí, un mundo feliz del Huxley, però millor. Continuaríem fent falta un psicòleg? Siempre, yo creo que siempre.
Porque además es lo que hablamos, ¿no? Nosotras como intervenimos en situaciones de emergencia, nos vamos a encargar de restituir todas las situaciones que están haciendo que esta persona no se sienta segura, para que en el momento en el que pueda, entre ya a abordarse a sí misma, ¿no? Que ya es empezar a aislar lo más íntimo y profundo que son las emociones, ¿no? De hecho, pienso de que si la psicología hubiese estado como estamos ahora, hace muchos más años, la posibilidad de sociedades más sanas sería mucho más inmediato, porque nuestro gran problema es que a nosotras nadie nos educa en las emociones. Y esto es algo serio, ¿no? Porque con las emociones vivimos. ¿Por qué las emociones del odio son tan contundentes? Pues van a nuestro cerebro primitivo, activan todo el cuerpo y nos dejan en un estado de alteración absoluta. Más rápido, porque están conectadas con esas emociones, ¿no? Entonces, trabajar con esas emociones es súper prioritario. Nuestro trabajo en realidad también se sostiene en que vemos todo lo de abajo para que cuando lleguemos a la parte de la atención psicológica, ese recurso tan valioso y tan hermoso, la persona lo pueda ocupar bien. Porque lo cierto es que si yo tengo a alguien delante que no puede ni siquiera hablarme porque está con sueño, porque no ha comido y no ha dormido, porque está en un nivel de activación y estrés muy alto, la atención psicológica no le va a servir para nada. Y la atención psicológica creo que es un tesoro infinito, ¿eh? Porque la atención psicológica salva vidas, ¿no? Que es una de nuestras campañas. La atención psicològica salva vides. I ens fa millors persones, sens dubte. Betty, ha sigut un autèntic plaer. Ens ha arribat a l'ànima les teues paraules i no ens quedarem ahí, sinó que anem a... Vaig a fer una donació. Anem a ajudar, clar que sí. Faltaria més. Això, moltíssimes gràcies. No. Si totes les teues companyes psicòlogues sense fronteres són com tu, el món realment és millor. Va per bon camí. Moltíssimes gràcies. Gràcies.